Buenos días a todos. Vamos a dedicar estos audios, estas grabaciones que espero que sean breves, a repasar algunos conceptos que hemos ido viendo a lo largo de primero y segundo y que son fundamentales tanto para hacer las prácticas como para hacer un repaso general de cara a la selectividad. Hoy empezaremos con un tema, con un punto del temario fundamental, importantísimo, es el verbo. Haremos en primer lugar un repaso muy rápido de las características del verbo y me centraré a continuación en dos aspectos que creo que son quizá los más complicados, como son el argumento o los argumentos verbales y los verbos intransitivos, en concreto dos tipos de verbos intransitivos, son los inergativos y los inacusativos. Bien, empecemos definiendo qué es un verbo. Un verbo es un tipo de palabra que denota generalmente una acción, un estado, un proceso y que es capaz de funcionar como núcleo del predicado y que además tiene una morfología, una forma muy peculiar. De todos los tipos de palabras que existen en la lengua romances, el verbo es seguramente, con toda seguridad, es el tipo de palabra que tiene una flexión más rica, es decir, que ofrece más información, mucha más información que un sustantivo, que un adjetivo y, por supuesto, que un adverbio. Pensemos, por ejemplo, en el tipo de información más allá de la raíz, más allá del lexema, de lo que significa en sí la palabra, pues pensemos en el tipo de información que nos ofrece un nombre, un sustantivo. Los sustantivos, generalmente, ofrecen dos tipos de datos, género y número. Puedo decir niño masculino singular, niños plural, niña femenino singular y niñas femenino plural. Con los adjetivos sucede otro tanto, ofrecen flexión de género y número, y el verbo, en cambio, ofrece en su flexión muchísima información. En concreto, un verbo contiene en la parte flexiva, en la parte final de la palabra, en el sufijo, información sobre el aspecto, el modo, el tiempo, la persona y el número. Como vemos, son muchos datos concentrados en unos pocos morfemas, a veces incluso elididos completamente, pero que hacen que el verbo sea, por un lado, una palabra especialmente interesante, pero también especialmente difícil. Bien, vamos a hacer un repaso de algunas de estas características del verbo. Repito, aspecto, modo, tiempo, persona y número. Y a continuación me centraré en lo que se conoce como argumento verbal o argumentos verbales y verbos inergativos e inacusativos. Bien, empecemos por el aspecto. El aspecto verbal es el rasgo de un verbo que informa sobre cómo se organiza una situación en relación con el tiempo, en relación con una imaginaria línea del tiempo. El aspecto indica si una situación comienza, si una situación se repite o si una situación está en desarrollo. Por ejemplo, empezó a comer. Empezó a comer es una perífrasis aspectual, aspecto, tiempo, es una perífrasis aspectual que indica que la situación comienza. En cambio, suele comer, es otra perífrasis aspectual, nos ofrece otra información diferente sobre el aspecto. En este caso, la acción no comienza, si digo suele comer no comienza, sino que se repite. Y finalmente, pensemos en la perífrasis está comiendo. En este caso, la acción se está desarrollando en ese momento. Por tanto, el aspecto verbal nos indica en qué momento de la línea del tiempo se sitúa el desarrollo de un verbo. Bien, hablemos ahora de la persona verbal. Las personas verbales, en la inmensa mayoría de los verbos, son tres. La primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Es decir, lo que vulgarmente conocemos como yo o nosotros, tú o vosotros, y él o ella y ellos, ellas. Esto sucede en la inmensa mayoría de los verbos, pero hay que tener en cuenta que hay ciertos verbos llamados defectivos significa que carecen de alguna parte, que están incompletos. Hay algunos verbos conocidos como defectivos que no se pueden conjugar en las tres personas. Bien, otra información flexiva que contiene el verbo es el número. Hemos visto de momento el aspecto y la persona. El número en castellano puede ser singular o plural. Respecto al modo, en castellano un verbo puede presentar tres modos verbales diferentes. ¿El modo qué es? Bien, el modo es la manifestación de la modalidad que muestra la actitud del hablante ante lo que dice. Es decir, es un rasgo, es una marca que nos indica qué actitud tiene el hablante. Los modos pueden ser, en primer lugar, el modo indicativo. El modo indicativo expresa una situación cierta, una situación conocida,
Una situación que el hablante considera real, tanto si ha sucedido como si está sucediendo como si sucederá. Un ejemplo podría ser canto. Bien, en segundo lugar, nos encontramos con el modo subjuntivo. El modo subjuntivo expresa una situación hipotética, o un deseo, o una situación imaginada. Es decir, la actitud del hablante en el modo subjuntivo es de duda o es de irrealidad. Manifiesta una acción o manifiesta una realidad de la que no está seguro. Por ejemplo, cante, ojalá cante, o quiero que cante. En ese caso, la acción expresada por el verbo cante no se da como algo real. El tercer modo es el imperativo. El imperativo sirve para expresar un ruego o una orden. Cantad, salid. Bien, otro tipo de información incluida en la flexión del verbo es el tiempo verbal. Los tiempos verbales, por decirlo de una manera muy simplificada, son tres: el presente, el pasado y el futuro. Pero como ya sabéis, dentro de cada uno de estos grupos hay que matizar de qué tipo de presente estamos hablando, de qué tipo de pretérito o pasado y de qué tipo de futuro. El presente, como bien sabéis, como sabe todo el mundo, puede ser un presente de indicativo, que indica realidad, algo real, o un presente de subjuntivo que indica un deseo, una posibilidad. El pretérito, que también puede ser de indicativo o de subjuntivo, se puede clasificar de manera mucho más matizada. Puede ser un pretérito imperfecto, cantaba; pretérito perfecto simple, canté; pretérito perfecto compuesto, he cantado; pretérito pluscuamperfecto, había cantado; y pretérito anterior, hube cantado. Estos serían los pretéritos en el modo indicativo y faltaría por completar los del modo subjuntivo. Bien, y en tercer lugar, el futuro. El futuro es un tiempo muy fácil de clasificar. Sucede casi lo mismo que sucede con el presente. Existe un futuro de indicativo simple, cantaré. Futuro de indicativo simple, cantaré. Y también un futuro de indicativo compuesto, habré cantado. Y por otro lado existe el futuro de subjuntivo. Lo que ocurre es que el futuro de subjuntivo es un futuro que ya no se emplea. Es un futuro que se puede encontrar en textos escritos prácticamente hasta el siglo XVIII. Después desaparece de la lengua común, desaparece de la inmensa mayoría de los textos periodísticos, ensayísticos, literarios, pero se conserva en textos jurídicos, en textos legales. Porque, como bien sabe todo el mundo, en los textos legales o jurídicos la tendencia es a emplear un lenguaje arcaizante, muy conservador. Bien, ejemplos del futuro de subjuntivo. Por ejemplo, cantare, con la segunda atónica, y hubiere cantado. Como no se emplean, el interés que presentan para un hablante actual es un interés relativo. Una vez repasados las características, los aspectos más importantes del verbo, vamos a centrarnos en los dos aspectos que he anticipado al principio de esta grabación. Por un lado, el concepto de argumento verbal, y por otro lado, los dos tipos de verbos intransitivos que existen en castellano, que son los verbos inergativos y los verbos inacusativos. Son temas todos ellos vistos en clase, pero ahora conviene profundizar para despejar posibles dudas. Empecemos con el concepto de argumento verbal. Para definirlos, vamos a trabajar sobre seguro, vamos a emplear aquellas referencias bibliográficas que nadie puede discutir, en el sentido de que son las que se van a emplear en la corrección de los exámenes de selectividad. En concreto, vamos a emplear la Nueva Gramática de la Lengua Española, que la Real Academia publicó en 2009, y también vamos a emplear el libro Glosario de Términos Gramaticales, que apareció a principios de este año, a principios de 2020. Bueno, empezamos con el concepto de argumento gramatical, que no tiene absolutamente nada que ver con la noción de argumento que aplicamos a una narración. El argumento gramatical, en el Glosario de Términos Gramaticales, recién aparecido, se define de la siguiente manera. Después lo explicaré con más calma. Dice el glosario: participante seleccionado semánticamente por un predicado en función del significado de éste. Repito la definición. El argumento es el participante seleccionado semánticamente por un predicado en función del significado de éste. Bien, la definición no es muy clara, pero el concepto que encierra sí lo es. Las palabras, en concreto los verbos, y sobre todo los verbos, eligen a sus complementos, seleccionan a sus complementos. Hay verbos que presentan un significado incompleto si no van acompañados de algún tipo de función sintáctica. Pongamos un ejemplo muy sencillo con el que se entenderá perfectamente. Si yo digo salto, como verbo, entendido como verbo,
y no imagino, lo cual es imposible, pero hagamos ese esfuerzo, y no imagino ningún sujeto elíptico, ese verbo lo exige, ese verbo está incompleto, ese verbo sin un agente, sin un sujeto, tiene un significado incompleto, puesto que alguien tiene que saltar. Bien, en este caso consideramos que el verbo saltar exige o tiene un argumento, y ese argumento es el agente, es la persona que salta. Y ahora pongamos otro ejemplo, un ejemplo de un verbo que necesite dos argumentos para tener un significado completo. Bueno, ahora pongamos un ejemplo diferente. El ejemplo de un verbo que necesite dos argumentos. Hay verbos, en realidad son la mayoría, o son al menos un grupo muy numeroso, que necesitan dos argumentos para tener un significado mínimamente completo. El verbo comer, partiremos del verbo comer. El verbo comer tiene un significado incompleto si no se le añaden un sujeto, alguien come, y un objeto, aquello que esa persona come. Por tanto, podemos decir que el verbo comer es un verbo que tiene dos argumentos, el sujeto y, en el caso del castellano, el complemento directo. Alguien come algo. Ahora pongamos un ejemplo de un verbo que necesite tres argumentos. Y el ejemplo es igual de sencillo, igual de simple, es un ejemplo de laboratorio que funciona perfectamente sin mayores problemas que los anteriores. Es el verbo dar. El verbo dar exige tres argumentos. Exige un agente, es decir, la persona, la noción que lleva a cabo esa acción. Alguien da, en este caso sería el sujeto. Exige un objeto, aquello que se da, que en el caso del castellano sería el complemento directo. Y exige, en tercer lugar, un receptor, el receptor de aquello que se da. En castellano sería el complemento indirecto. Entonces podemos decir que el verbo dar exige o tiene tres argumentos: el sujeto, el complemento directo y el complemento indirecto. Bueno, finalmente, hasta ahora hemos visto ejemplos de verbos con un argumento, con dos argumentos y con tres argumentos. Bien, finalmente existen verbos que carecen de argumentos. Verbos que pueden funcionar perfectamente sin ninguna información suplementaria, que no exigen ningún dato suplementario, ni de agente, ni de objeto, ni de destinatario, ni de ningún otro tipo. Estos son los llamados verbos avalentes, y son especialmente los verbos meteorológicos que el estudiante de lengua española identifica normalmente con los verbos de oraciones impersonales unipersonales, verbos meteorológicos como llover, nevar, diluviar. Un verbo como llover, por ejemplo, llueve, no exige, no necesita ningún dato suplementario. No necesita ni a un agente, nadie llueve, ni necesita un objeto, nadie llueve algo, ni desde luego un destinatario, nadie le llueve algo a alguien. Por tanto, consideramos que verbos de este tipo, como llover, nevar, etc., son verbos sin argumentos. Bien, por tanto, por lo que hemos visto, un argumento verbal es una información encarnada en forma de función sintáctica. Si queréis, si resulta más fácil, se puede hablar de una función sintáctica exigida por el verbo. Sin ese argumento, el verbo tiene un sentido incompleto. Si yo digo, por ejemplo, hoy he dado o ayer di, cualquier hablante que tenga una mínima competencia en español sabe que a la frase le falta información fundamental. Yo he dado, ayer di, sí, pero ¿a quién? ¿Y qué diste? El hablante enseguida detecta que faltan dos argumentos en forma de complementos, que falta un complemento directo, yo di algo, y que falta un complemento indirecto, a alguien. Bien, a partir de la noción de argumentos se puede explicar bastante bien el siguiente punto del tema de hoy. El siguiente punto del tema de hoy son los verbos inergativos y los verbos inacusativos. Para explicar qué es un verbo inergativo y qué es un verbo inacusativo, conviene hacer primero una distinción básica, elemental, que a estas alturas todo el mundo domina, que es la distinción entre los verbos transitivos, es decir, aquellos verbos que llevan complemento directo, y los verbos intransitivos, que son aquellos verbos que no llevan complemento directo. Ejemplo de verbo transitivo podría ser dar, dar algo, darlo, o conocer, conocer algo, conocerlo. Estos son ejemplos de verbos transitivos que llevan complemento directo. Y en el segundo grupo, los verbos intransitivos, nos encontramos aquellos verbos que en una oración concreta no llevan complemento directo. Por ejemplo, caer, o por ejemplo, correr, o por ejemplo, cojear,
o, por ejemplo, sonreír. Y la prueba que se puede hacer para comprobar que estos verbos no son transitivos es intentar forzarlos a adoptar un pronombre de complemento directo. Pronombre como lo, como los, como la o como las. Vamos a hacer la prueba y comprobaremos que estos verbos no aceptan complemento directo. Patinar. Es imposible, es inaceptable para cualquier hablante de español. Antonio lo patinó. Sonreír, sucede lo mismo. María la sonrió o María lo sonrió. Y lo mismo sucede con brillar, no podemos decir brillarlo, o con caer, caerlo, o con nacer, nacerlo. Bien, estos verbos son intransitivos y es aquí donde empiezan los problemas y por eso intentaré explicar los dos tipos de intransitivos que van a ocupar buena parte de este audio de la manera más didáctica y lenta posible. Hay dos tipos de intransitivos. Por un lado, los llamados inergativos y por otro lado, los llamados inacusativos. Para entender la diferencia, creo que es muy útil partir del concepto que acabo de explicar del argumento verbal, de qué es un argumento verbal, es decir, la información requerida por el verbo para tener un significado completo. Tanto los verbos inergativos como los verbos inacusativos son verbos que solo exigen, que solo poseen un argumento verbal. Por ejemplo, patinar. El verbo patinar, para tener un sentido completo, solo exige un sujeto. Él o ella patina. Lo mismo sucede con caer. El verbo caer o el verbo nacer, para tener un significado aceptable, solo necesita un argumento, una función sintáctica. En este caso también el sujeto. El árbol cae, el niño nace. Bien, la diferencia que existe entre estos dos verbos, por tanto, no radica en el número de argumentos de cada uno de los verbos. En ambos casos es un solo argumento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en el significado o el papel de ese argumento, de ese sujeto. En el caso de los verbos inergativos, el sujeto, el único argumento del verbo, es agente. El sujeto realiza lo enunciado en el verbo de forma activa, de forma voluntaria. El sujeto toma la iniciativa. El sujeto ha decidido, de algún modo, o al menos ha tomado la iniciativa de llevar a cabo la acción expresada por el verbo. Por tanto, la estructura de este verbo sería la de un sujeto agente, seguida de una acción o proceso. Por ejemplo, Juan habló. En Juan habló tenemos un agente, que es Juan, que es la persona que de forma activa y voluntaria toma la iniciativa de la acción o proceso de hablar. Por tanto, en este caso, como veis, el sujeto es agente, no sufre ninguna acción, sino que lleva a cabo de forma voluntaria, digamos, esa acción. Sucede otro tanto con patinar. El verbo patinar, que también es inergativo, tiene un solo argumento, es el sujeto, y este sujeto es el agente. Este sujeto es aquella entidad, aquella persona que realiza de forma activa, de forma voluntaria, la acción del verbo. María patina. María, en este caso, sería la persona que voluntariamente inicia una acción. Bien, ejemplos de verbos inergativos en los que el sujeto es agente serían, además de los que ya he dicho, hablar, patinar, serían sonreír, trabajar, dimitir, correr, caminar, cojear, arrastrarse, resonar, etcétera, etcétera. La lista no es interminable, pero ciertamente es muy larga. Bien, ¿qué ocurre en el caso de los verbos inacusativos? Son verbos también intransitivos, son verbos que no llevan complemento directo. Son verbos con un único argumento, que es el sujeto. En esto no se diferencian de los anteriores, en esto son idénticos. Entonces, ¿en qué se diferencian? Los inacusativos tienen un único argumento, que es el sujeto, y este sujeto ya no es agente. Este sujeto ya no inicia la acción, ya no participa en la acción de forma activa y voluntaria, no toma la iniciativa, sino que la experimenta, la sufre, es paciente. Sufre, padece o se ve sometido a lo que enuncia el verbo. No lo inicia de forma activa, como pasaba con los inergativos, no lo inicia de forma voluntaria, sino que lo sufre, lo padece, lo experimenta. Ejemplos de verbos inacusativos, en los que el sujeto experimenta la acción del verbo, de forma, digamos, involuntaria. Pues ejemplos muy sencillos de entender serían hervir, el agua hierve. El agua no inicia el proceso de hervir, sino que ese proceso se ha provocado desde fuera y el agua, desde el punto de vista de un hablante, sufre ese proceso. O, por ejemplo, desmayarse.
Desmayarse siempre que sea un verbo pronominal. Desmayarse, con la partícula se. Si decimos que Luisa se desmaya, Luisa sufre, experimenta, padece, se ve sometida a lo que se enuncia en el verbo. Otro ejemplo, crecer. La planta crece. La planta no crece por un acto de voluntad, no toma la decisión de crecer, sino que experimenta el crecimiento. Un ejemplo mucho más claro es el verbo morir. El verbo morir. Cuando decimos esa persona murió, todos entendemos de forma también intuitiva que esa persona sufrió, experimentó, padeció, se vio sometido a un proceso, es el proceso de morir. Y que no murió de forma activa, que no es un acto de voluntad. En ese caso el verbo válido no sería morir, sino suicidarse. Si decimos morir, se entiende que el sujeto es paciente, es experimentador. Bueno, por tanto, esta es la diferencia a grandes rasgos entre los verbos inergativos y los verbos inacusativos. Repetiremos la información básica. Los dos tipos de verbos son intransitivos, no llevan complemento directo. Los dos tipos de verbos solo poseen un argumento verbal, solo exigen un complemento para tener significado completo, solo exigen una función sintáctica, mejor dicho, que es la de sujeto. Yo sonrío, yo crezco, el jarrón se rompe. Bien. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en los inergativos el sujeto es agente, por decirlo de forma simplificada, y en los inacusativos el sujeto es paciente, es experimentador. Existe una forma, una manera que además resultará muy útil a la hora de solucionar, por ejemplo, pares mínimos, a la hora de contrastar dos frases muy parecidas, pues existe una manera de diferenciarlos, además de fijarnos en el significado, además de fijarnos en la parte semántica. La manera más sencilla de someter a prueba este tipo de verbos y ver si son inergativos o si son inacusativos consiste en construir una oración de participio, una oración en participio absoluto, ahora pondré varios ejemplos, y añadirle el adverbio recién. Son dos pruebas diferentes. Pasar la oración a participio absoluto y añadirle el adverbio recién. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que estas dos pruebas solo se pueden aplicar a los verbos inacusativos. Los verbos inergativos no la aceptan. Vamos a pasar a los ejemplos, creo que se verá muy claro. Tomemos un verbo inacusativo, como por ejemplo, morir. El verbo morir es inacusativo, el sujeto experimenta o sufre aquello que se enuncia en el verbo. Y ahora vamos a transformar, por ejemplo, en vez de decir el perro murió, vamos a transformar esta oración en una cláusula de participio absoluto. Vamos a decir muerto el perro. ¿Veis? He creado, a partir de morir, una cláusula de participio absoluto. Muerto el perro, y después seguimos con la frase que podría ser perfectamente se acabó la rabia, por emplear el refrán. Bien, la frase es perfectamente válida. Es perfectamente válida. Y ahora con el mismo verbo inacusativo vamos a añadirle el adverbio recién. Recién muerto, o si queréis, recién fallecido. El verbo morir, el participio muerto, acepta perfectamente el adverbio recién. ¿Esto qué significa? Significa que como el verbo ha superado las dos pruebas, muerto el perro, cláusula de participio absoluto, recién muerto, adverbio recién, este verbo es inacusativo. Ahora intentemos aplicar estas dos pruebas a los verbos inergativos y veremos cómo no la aceptan. El resultado será un enunciado incorrecto e inaceptable para cualquier hablante. Por ejemplo, vamos a seleccionar el verbo inergativo transpirar. La planta transpira. En este caso, la planta es el sujeto y de algún modo, es el agente activo de la acción de transpirar. ¿Qué ocurre si intento convertir esta oración en una cláusula absoluta, con un participio? Pues que no es válida. Transpirada la planta, y luego la frase podría continuar, transpirada la planta floreció. No sería un enunciado correcto. ¿Qué ocurre si intento añadirle el adverbio recién? Pues que tampoco lo acepta. Recién transpirada. ¿Veis? También sería una frase inaceptable. Lo mismo sucede con otro verbo. Tomemos otro verbo como ejemplo, el verbo caminar, que es un verbo inergativo y que por tanto no acepta ninguna de las dos pruebas. Juan caminó, no se puede transformar en caminado Juan. Caminado Juan volvió a su casa, no es aceptable. Y tampoco se le podría añadir el adverbio recién. Recién caminado, Juan volvió a casa. ¿Veis? Tampoco sería aceptable.
De manera que más allá de la diferencia semántica, es decir, qué papel desempeña el sujeto en los dos casos, se puede diferenciar un verbo inergativo de un verbo inacusativo a partir de estas dos pruebas. Transformar la oración en una cláusula absoluta, de participio absoluto, o bien añadirle el adverbio recién. Si la admite, si se puede hacer, significará que el verbo es inacusativo. Si no se puede hacer, significará que el verbo es inergativo. Como son conceptos un poco difíciles, un poco resbaladizos, vamos a explicarlo empleando otras palabras. Empezaremos con el verbo inergativo, que es el primero al que me he referido antes. El verbo inergativo es un verbo intransitivo puro, nunca en ningún caso llevará complemento directo. Ejemplos como he puesto antes y otros distintos: sonreír, patinar, trabajar, gritar, caminar, llorar. Son verbos intransitivos puros que denotan actividades o procesos que dependen de la voluntad de un agente, que dependen de la voluntad del sujeto. Los verbos inergativos tienen un sujeto agente, al contrario que los verbos inacusativos, donde el sujeto gramatical en realidad no es el agente de la oración, como hemos visto, sino que es el experimentador. Los verbos inergativos no pueden aparecer en una oración de participio absoluto, al contrario de lo que sucede con los inacusativos, que sí pueden aparecer. Yo puedo decir, llegado de improviso, se puso a dar órdenes. En este caso, llegado de improviso es una cláusula de participio absoluto aceptable y por tanto llegar es un verbo inacusativo. En cambio, lo que no puedo decir es, sonreído mucho, Juan se sintió más relajado. No lo puedo hacer porque sonreír es un verbo inergativo. Y ahora repasemos lo que hemos dicho sobre los verbos inacusativos, pero también empleando palabras ligeramente diferentes. Un verbo inacusativo es un verbo intransitivo que expresa presencia, aparición o acaecimiento de algo. Por ejemplo, caer, llegar, entrar, morir, nacer, es algo que sucede y que le sucede a alguien o algo. Abrirse, hundirse, secarse, etc. Los verbos inacusativos indican un cambio de estado donde el sujeto del enunciado no es el agente, no cumple el papel de agente. Es decir, no es el causante de ese cambio de estado, sino que es el paciente, es el experimentador. Ejemplo, el barco se hundió. En este caso, el barco sufre, experimenta el proceso expresado en el verbo, hundirse. No lo causa, no es el agente, sino que es el paciente. Por tanto, hundirse, como verbo intransitivo, es un verbo inacusativo. En ciertos casos, y esto ya es ampliación de lo que he explicado, en ciertos casos la partícula se, la partícula se puede intransitivizar y convertir algunos verbos transitivos en intransitivos. Por ejemplo, el verbo romper. El verbo romper es un verbo transitivo, es un verbo que suele llevar complemento directo. Los niños rompieron la ventana. En este caso encontramos un sujeto, los niños, un verbo transitivo, rompieron, y un complemento directo, la ventana. Pero en cambio, si empleo el verbo romper como verbo pronominal, si le añado la partícula se, fijaos en lo que sucede. La ventana se rompió. El verbo ha dejado de ser transitivo. No tiene ningún sentido considerar que se rompió, la partícula se, hace de complemento directo. No tiene ningún sentido pensar que la ventana se rompió a sí misma. En este caso, la ventana sufre lo expresado en el verbo. Por tanto, en la ventana se rompió, el verbo romperse funciona como un verbo inacusativo. Y con esto hemos hecho un repaso de la flexión verbal, de la información que contiene un verbo, de qué significa un argumento verbal y de los dos tipos de verbos intransitivos que existen en castellano, los verbos inergativos y los verbos inacusativos. Os espero en el siguiente audio, muchas gracias y hasta pronto.